que la justicia denota el trato recto o el trato justo que Dios tiene para con los hombres. Dios hizo al hombre recto. Eso está en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. El hombre fue creado recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. ¿Cómo es el trato justo de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amando a la humanidad, amando al mundo, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es el texto más famoso, Juan 3:16. Tenemos justificación, mira el trato justo de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También hemos alcanzado la libertad de toda condenación. Mira el trato justo y recto de Dios para con los hombres. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Justificación, libertad de condenación. Hemos recibido la vida eterna como un regalo. Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, sino de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y podemos presumir que somos buenos. No hay gusto ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. En Romanos 5:8, Mateo muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pasó por alto nuestra ignorancia, pasó por alto todo cuanto habíamos hecho. Nosotros teníamos obras como trapo de inmundicia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le llamaban los trapos de inmundicia a las ropas que las mujeres usaban durante su periodo menstrual, Méjame. A eso se le llamaba el trapo de inmundicia. Durante ella, hermano, tenía ese periodo durante 7 días, según la ley de Moisés, que ella se vestía de esas ropas. A eso se le llamaban los trapos de inmundicia. ¿Y por qué se le llamaban los trapos de inmundicia? Porque era considerada a la mujer inmunda. Le apartaban su plato, le apartaban su cuchara, dormía aparte. Ni siquiera el hombre podía tocarla ni abrazarla, ni los hijos podían acercarse y abrazarla, porque eran inmundas. ¿A qué más se le llamaba el trapo de inmundicia? A las vendas que usaban los leprosos, porque la lepra era considerado inmundicia. Todo leproso era inmundo, todo el mundo se le apartaba. Cuando ellos entraban a la ciudad, ellos usaban una campanita y tocaban esa campanita, y cuando entraban a la ciudad ellos gritaban: ¡leproso! Todo el mundo se apartaba de ellos, hermano mío, porque eran considerados inmundos. Ah, bueno, pastor, entonces quiere decir que yo estoy bien, porque yo ni soy leproso ni soy mujer. Nuestros pensamientos son inmundos. A veces las palabras, cuando estábamos en Cristo, ahora no, porque todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las palabras que antes hablamos eran inmundas. Siempre íbamos con la palabra obscena o con la palabra deshonesta, siempre hablando con ese vocabulario. El pecado nos separa de Cristo. El pecado nos separa de Dios. Y su justicia, como carácter, como su naturaleza, su santidad que en él hay, jamás le permitirá complacerse en lo que es inmundo, en lo que no es santo. Es totalmente imposible que Dios se complazca de mi desobediencia. De mi pecado no se va a agradar nunca. Todo pecado que el hombre cometió recibió justa retribución. Dios no es indiferente al pecado. Génesis capítulo 6, el versículo 5 y versículo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No es que vio, también sigue viendo en la actualidad. Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están sobre la tierra, viendo a los malos y viendo a los buenos. Quiere decir que él prestó atención a eso, porque Dios siempre está observando nuestra conducta. Dios siempre está observando nuestro andar. En el libro de los profetas, en el libro de los reyes, en los libros históricos, cuando la Biblia dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siempre lo va a leer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y si usted hace lo bueno, la Biblia lo decía: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Porque siempre estamos ante los ojos de aquel que nos observa desde los cielos. No nos podemos escapar de su presencia, no nos podemos escapar de su espíritu. Él está en todo lugar, él es omnipresente, no podemos huir de él. Jehová vio la maldad y vio que era mucha, y los pensamientos y todo el signo del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces digo Jehová: me arrepiento de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Quiere decir que Dios no es indiferente al pecado. ¿Qué vino, hermano? Diluvio. Se le conoce como la generación antidiluviana. Tan
perversa que Dios solamente salvó 8 personas, hermano mío. Esta generación sirve como referente de maldad tan extrema. Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como era la maldad en los tiempos de Noé, tan terrible que yo hice raer a los hombres, así será la maldad del mundo en el tiempo actual. No creo que usted no se dé cuenta en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, y estaba profetizado que la maldad se multiplicaría. Mateo 24, en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Únicamente Dios salvó a una generación, pero de un hombre justo llamado Noé. ¿Por qué lo salvó? Porque él era justo ante los ojos de Dios y halló gracia, hermano mío. Hay que ser justo para hallar gracia ante los ojos de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Lo que en otro tiempo desobedecieron. Pedro está hablando de la generación de Noé, la generación antediluviana. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé. Era una generación desobediente. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Únicamente Noé, su esposa, que no se menciona el nombre, pero sí se menciona el nombre de Sem, de Cam y de Jafet, sus 3 hijos y de sus 3 mujeres. A través de la generación de Noé, nuevamente volvieron a poblar la tierra. 8 personas nada más. 8 en la Biblia significa un nuevo comienzo. Después del 7º día, que era conocido como el Shabbat, empezaba el 8º día o el primer día de la semana, un nuevo comienzo, una nueva semana. Y así lo vemos a lo largo de la historia. Fue al 8º día que se derramó el Espíritu Santo, después de Shabbat, el primer día de la semana. Y empezó ¿qué cosa? Una nueva generación de adoradores que no necesitaban ser judíos, que no necesitaban circuncidarse y que no necesitaban cumplir con la ley, sino lo único que necesitaban era un corazón arrepentido y que confesaran con su boca que Jesucristo es el Señor y fuese limpio con la sangre del unigénito Hijo de Dios para ser llamado hijo de Dios y poder clamar al Padre, hermano, y ser escuchados. Esa es la generación de la iglesia. No fue indiferente al pecado. Después de que se da el diluvio, Dios vuelve nuevamente a ver la conducta de los hombres y no se porta indiferente. Como los hombres ahora ven el pecado y dicen, pues eso es normal. Dios no, Él no deja pasar pecado alguno. Él no es un padre alcahueto, hermano mío. Vivo yo, dice el Señor. El alma que pecaré, esa morirá. Quiero yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del pecador. Hay esperanza mientras aún tiene vida en este mundo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Porque aún hay esperanza para aquel que esté entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1. La tierra tenía un solo lenguaje. Todos hablaban las mismas palabras. Empezaron a reunirse, salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra vecinal. A eso se le conoce como la antigua Mesopotamia. El verso 3. Y empezaron a decirse los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Les sirvió de ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. El mismo pensamiento que tuvo Satanás. Porque Satanás dijo, me sentaré al lado del Altísimo, en su monte santo. Satanás quería llegar tan alto como eso. Nadie puede usurpar el lugar que el Padre le dio al Hijo. Lo sentó a su diestra y le hizo Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre hay salvación. La dice la palabra en Hechos 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y no solamente en el nombre de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es José. No hay nadie que pueda interceder por ti y por mí, que no fuera por Cristo Jesús y por la sangre derramada en la cruz del Calvario. No pudiéramos llegar al Padre. Si alguno quiere venir al Padre, primero tiene que venir a mí. No hay muchos caminos, no que te lleven al cielo. No, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de tantos caminos. No, yo soy el camino. ¿Quieres ir al cielo? Sí o sí, tienes que aceptar a Cristo Jesús. No puede entrar por la ventana del cielo. Si alguien piensa que se le puede colar al Señor allá, está equivocado. Nadie entra por equivocación allá, hermano mío, porque Él cuenta el número de las estrellas y Él cuenta el número de
Jesús sí. Él sabe quién entra y quién no. Ni usted ni yo sabemos cuántos entrarán y cuántos se quedarán, pero Él sí lo sabe, porque Él es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Él tiene una presciencia, tiene un conocimiento que nadie puede entender. La Biblia nos habla que los hombres quisieron adoptar esa posición de Satanás, de querer llegar a las alturas, de engrandecerse. Hagamos una torre que llegue al cielo. Jamás el hombre llegará al cielo por sí mismo, ni que busque una escalera. No debe encontrar. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, llegó a un lugar llamado Luz, y ahí posó su cabeza sobre una piedra, y ahí se quedó dormido. Y mientras él dormía, tuvo un sueño. Él soñaba que entre el cielo y la tierra había una escalera, y que ángeles descendían y ángeles subían, y al extremo de esa escalera vio sentado al Rey de Gloria. No hay escalera alguna humana, no hay teología humana que te lleve al cielo. No hay ninguna denominación aquí en la tierra de cualquier iglesia evangélica que te lleve al cielo. No existe ningún pastor que te lleve al cielo. Lo único que te lleva al cielo es tu obediencia, es tu verdadero arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento que tú das. Yo soy salvo porque voy a la cosecha, yo soy miembro de la cosecha, porque ahí se predica buen evangelio, ahí no es una doctrina errada, ahí no se predica herejía. Entonces quiere decir que ahí voy a ser salvo. No, vas a ser salvo si permaneces haciendo la voluntad de Dios. Yo no te voy a salvar. No, yo no salvo a nadie. No tengo poder ni para sanar el ala de una cucaracha, ni para quitar el dolor a la cola de un ratón. Si alguien cree que nosotros los hombres tenemos poder alguno, somos inútiles. Él tiene todo el poder de ser. La Biblia dice que aquel que creyere y tuviera la fe como un grano de mostaza, diría a ese monte, quítate y échate al mar, y así será hecho. Tu fe, mire que Jesús siempre le decía a la gente, tu fe te ha salvado. No ande poniendo la fe en el pastor, no ande poniendo la fe en una iglesia. Si usted anda poniendo los ojos y la fe, su esperanza, su confianza en los hombres, usted se va a ir con él cuando él caiga también. Él va a tropezar y usted también, porque un ciego no guía a otro ciego. Nosotros sin Cristo estamos ciegos, pero yo cuando tengo a Cristo ya no estoy ciego, porque la luz del evangelio resplandeció en mi corazón. Yo ya no camino a ciegas porque tengo su palabra, y su palabra me es antorcha y lumbrera. Lámpara es a mi pie, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esta misma palabra limpia el camino de los jóvenes. Porque los jóvenes tropiezan y viven y están como está la juventud ahora, porque no tienen a la palabra que limpia su camino. Al contrario, buscan el camino más sucio. Pero el joven que tiene la palabra como referente a ese valle, la misma Biblia, la misma palabra le limpiará su camino. Por eso es que dice, será llamado camino de santidad. Y aún el torpe, por muy torpe que fuere, no tropezará en él. Por muy débil, en otra palabra, por muy débil que sea la persona, si se entrega a Cristo Jesús, no tropezará en ese camino.